En las últimas horas están pasando hechos totalmente impactantes para la iglesia cristiana evangélica del mundo, y es que las cifras de apostasía siguen creciendo cada día más, mientras que cada vez son menos las iglesias y predicadores que aman y se sujetan a la Biblia, tal como está escrito. Esto lo demuestran, por ejemplo, las diferentes iglesias evangélicas en Europa, que cada vez están siendo tolerantes al pecado, amigables con lo inmoral y abrazando las apostasías bíblicas. Horas atrás, por ejemplo, en Inglaterra, la iglesia evangélica principal de esa nación informó al mundo que ahora estarán bendiciendo a almas que viven como en tiempos de Lot y que en las próximas horas empezarán a dar bodas a almas que viven de esta forma. Esto ha causado la conmoción en la comunidad cristiana evangélica, que esta y otras iglesias en distintos continentes estén alejándose de la Biblia por completo. Lo más trágico de todo esto es que este tipo de apostasía satánica está creciendo a pasos agigantados en todo el mundo, de los cuales Europa y América del Norte están siendo atacados con gran fuerza en este tiempo, por todas estas distorsiones demoníacas, lo cual en Sudamérica está siendo impulsado por distintos medios, líderes evangélicos de fama, cantantes cristianos, para que las personas caigan, amen y acepten estas prácticas antibíblicas y demoníacas, de los cuales Brasil está siendo entre las más abatidas por esta corrupción bíblica, seguida de más países latinoamericanos. El número de evangélicos que está a favor de esta falsa enseñanza está superando dramáticamente a los que defienden la Biblia, y esto está ocasionando que se acepten este tipo de pensamientos en la iglesia el día de hoy. Hoy vemos pastores bendiciendo esto, cantantes cristianos bendiciendo esto, influencers en las redes bendiciendo esto, y tratando de llenarte la cabeza para que tú aceptes esto. Un influencer llamado Cristiano Evangélico de Argentina, por ejemplo, va metiendo con fuerza infiltrado en sus mensajes un tipo de lenguaje diferente que usa esta era, para que los que lo escuchen vayan acostumbrándose a este tipo de lenguaje y no lo vean malo. Otro influencer dominicano te introduce mensajes del fin de los tiempos, metiendo sutilmente diversas herejías, todo esto con el fin de acabar con la Biblia y de esta forma poder destruirla. Y si no lo vemos, vamos a terminar introducidos a este engaño y terminar rechazando la Biblia, y porque todo lo que necesitamos está en la Biblia, y porque somos santificados por la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso se vuelve el punto de ataque constante e incansable de Satanás y sus huestes, los enemigos de la Biblia. El día de hoy la fuerza opositora a la Biblia se ha acumulado a través de la historia, y hoy es más intensa, los tiempos peligrosos en que vivimos, mientras cada minuto que pasa está más cerca la venida del Señor. Hoy quieren hacer a un lado la Biblia, la filosofía, la psicología, el misticismo, el pragmatismo, la teología liberal, el teísmo abierto, las herejías, las apostasías, y lo más peligroso de todo esto es que los ataques vienen por parte de personas que parecen ser cristianos, que dicen ser cristianos, y ha logrado que muchos evangélicos sean engañados en su entendimiento de la Escritura. Todos estos puntos de vista se están volviendo populares el día de hoy, y se está desarrollando con gran fuerza, y sin infiltrado en la sociedad evangélica, la cual hasta el día de hoy millones de millones han creído en todo este engaño y no se dan cuenta que creyendo en toda esta mentira o parte de ella, atacan la naturaleza misma de Dios, atacan la deidad de Dios. Todo ataque por parte de estos que niegan cualquier porción de la Escritura es una batalla que debe ser peleada, y hay un punto en el que debemos defender la autoridad de la Escritura, porque Satanás quiere acabar con la iglesia cristiana. Los ataques a la Biblia están en todas partes, desde el mundo, desde las sectas, desde dentro de la iglesia. Ahora sabemos que también hay ataques por parte de almas que están en estas sectas, como los mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, catolicismo romano, teosofía, unitarismo y muchas otras sectas raras y extrañas. Todas estas almas no aceptan la palabra de Dios y su interpretación exacta, sino que quieren añadir a la palabra de Dios sus propias ideas, que según ellos recibieron de algún ángel, de alguna revelación, como el caso de José Smith, o Mary Baker, o Eddie Patterson, o Glover Fry. Ellos atacan la palabra de Dios de manera incansable con estos documentos, que tuercen y pervierten la Escritura, cuyos libros de estos hombres son escritos por el diablo mismo. También sabemos que hay ataques por parte de los carismáticos, blasfemando el día de hoy diciendo que Dios sigue dando nuevas revelaciones, nuevas visiones, voces del cielo, viajes al
al infierno, intuición mística, misticismo hipersubjetivo, misticismo secreto, interpretaciones místicas. Muchas almas creen en esto y luego creerán todo lo que su pastor les ofrece, no lo que la Biblia dice. Por eso gran número de estas almas que practican este estilo de vida, que reciben estas creencias antibíblicas y las siguen, aceptan esta vida como en tiempos de Lot, y de esta forma están atacando la Biblia. Es tan difícil para ellos entender que no tenemos más revelación por parte de Dios que aquella que está escrita solo en la Biblia. Hoy vemos cómo tanta gente te dice: escucha la voz de Dios, Dios te va a hablar, entrénate, aprende a oír la voz de Dios. Pero todo eso no solo es ridículo, sino también peligroso, y esto es grandemente promovido por falsos pastores evangélicos y famosos cantantes cristianos que te van a llenar la cabeza de todo esto. Si alguien quiere oír la voz de Dios, tiene que abrir la Biblia, lea lo que Dios ha dicho ahí. Ahí está Dios hablando, no cuando estoy inducido por otra cosa. Todos estos ataques están ocasionando que muchas nuevas versiones de la Biblia están siendo manipuladas para acomodarlas a la cultura y pensamientos de hoy, impulsada por todos estos movimientos de la era que quieren acomodar a todas las personas a pensar lejos de Dios. La palabra de Dios nunca debe ser usada de tal manera como para acomodar alguna percepción o idea de este mundo, de esta sociedad. No pueden tomar la palabra de Dios y torcerla. No se puede alterar la palabra de Dios, ni cambiarla, ni aumentarla, ni disminuirla, para alcanzar algo que acomoda las expectativas del mundo o de esta sociedad. Siempre hay ataques en contra de la Escritura por parte de la sabiduría carnal. La gente ve la Biblia y dice: bueno, eso no es razonable, o esto no me gusta, y de esa forma se oponen a ella. Pero eso es muy condenatorio. Por eso debemos de doblar la rodilla de manera completa ante la palabra de Dios. Debemos defenderla, levantarla y dejar que se defienda a sí misma con autoridad. La Biblia es el tema central de todo lo que hacemos en nuestras vidas. Toda nuestra vida y ministerio deben ser guiados en términos bíblicos y debe ser el mensaje que proclamemos. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque la Biblia afirma ser la palabra misma de Dios y lo hace de una manera clara y reiterada, de una forma directa. Los escritores del Antiguo Testamento, por ejemplo, se refieren a lo que escribieron como las palabras mismas de Dios, no de ellos. Esto lo escribieron en más de 3.800 ocasiones. Los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como la palabra de Dios 320 veces y se refieren a ella en distintos lugares más de 1000 veces. Y los escritores del Nuevo Testamento afirman de manera repetida la inspiración divina, de la misma forma que lo hicieron en el Antiguo Testamento. Por eso este no es cualquier libro. Este es el pensamiento de Dios, la autoridad de Dios, la guía de Dios. El cristiano no necesita nada que venga de pensamientos humanos, solo de la Biblia. Segunda de Pedro 1:20 en adelante nos dice la verdad de su palabra, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron hablados por parte de Dios. La Escritura es escrita por hombres que no lo están haciendo por algún acto de voluntad humana o de alguna interpretación personal, o por lo que ellos imaginaron, o porque ellos pensaron, o porque ellos creyeron, sino que fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir lo que es hablado por Dios. La segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16 nos habla de esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Literalmente teomneustos en el griego, que significa exhalada por Dios, sale de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa inspiración significa que viene de Dios, mediante escritores que son movidos por el Espíritu, de tal manera que escriben lo que Dios ha dicho, y no lo que ellos pensaron o creyeron. Es la palabra misma de Dios. Tenemos que tener claro esto. Por eso todos aquellos que quieran poner sus ideas encima de la Biblia, no viene de Dios, es considerado falso, porque quiere atacar la Biblia. Por eso en este ministerio defendemos siempre la Biblia, hablamos siempre la Biblia. No queremos promover interpretaciones humanas, queremos promover la Biblia, defender la Biblia, frente a todas estas amenazas que vemos el día de hoy, porque estamos llenos de esos líderes e iglesias que no predican solo la Biblia,
Biblia, sino que fueron arrastrados al engaño, arrastrados a la mentira y queriendo arrastrar a muchos más. Por eso debemos de tener abiertos los ojos espirituales para no caer en los lazos del diablo. Los amamos en Cristo y no queremos que caigas en esta trampa sembrada desde el mismo infierno. Busca de Dios en su palabra y comparte esta verdad con los que aún no lo tienen. Si crees que este vídeo te ha sido de mucha edificación, haz que otras personas sean edificadas también. Comparte este vídeo con aquellos que lo necesitan. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Te esperamos en el próximo vídeo.